Hola, ¿cómo van? Espero todo vaya bien. Bueno, este video va a ser un video corto y lo único que vamos a hacer en este video es estudiar la función de Tomae que ya apareció en la guía, en el primer bloque. Les recuerdo cómo iba esa función. Esta función, bueno, se puede definir en todo R, pero en este caso particular nos vamos a concentrar en el intervalo 0,1 con codominio los números reales y la función está dada por la siguiente regla. Va a valer 0 si x es igual a 0, va a valer 0 si x es irracional y para los números racionales distintos de 0 va a valer 1 entre q siempre y cuando x sea de la forma p entre q, donde p y q son números naturales y son primos relativos, ¿sí? Ya no tienen factores comunes. Es decir, esta de aquí es la mínima expresión que yo le puedo dar a x. Ok, entonces si x es de la forma p entre q, entonces lo mandamos a 1 entre q. Ahorita vamos a hacer la gráfica de la función, pero por ejemplo, si x es 3/4, esto ya está reducido, pues la función de Tomae le asigna el 1/4. Esta función recibe su nombre del matemático Carl Johannes Tomae, que aquí les traigo una fotito de la Wikipedia, simplemente para ilustrar y pues darle más importancia a esta función. Es una función muy interesante. Ok, en la guía 1 venía como un ejercicio dibujar la gráfica de esta función. Si de casualidad hojearon el Spivak dice por ahí, el estudiante debe poner mucha atención y no debe empezar a desparramar puntos al azar. Y es que aunque se ve pues esta función parecida a la característica de los racionales, en realidad esta función tiene más sentido graficarla que la característica de los racionales. Entonces vamos a ver cómo sería la gráfica de la función y para ello vamos a observar que los racionales que viven en este intervalo nosotros los podemos ver de la siguiente manera. Por un lado está el 0, por otro lado está el 1, que es igual al 1 entre 1. ¿Sí? Luego estaría el 1 medio y el 2 medios, que en realidad es igual al 1, y como este ya lo contamos, lo voy a tachar. Luego vendrían, bueno, tacho este también. Luego vendría el 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios, pero 3 tercios es igual a 1, entonces ese ya lo tachamos. Luego vendría 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Y aquí 2 cuartos es igual a 1 medio, entonces lo tachamos. Y 4 cuartos es igual a 1, lo tachamos. Voy a escribir una última columna, luego vendría 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y 5 quintos. No sé por qué escribí 6. 5 quintos. Y de aquí, pues el único que ya se contó es el 5 quintos. Ok, y luego vendría un sexto, un séptimo, y así creo que debe quedar claro cuál es la lógica en esta forma de acomodar los números racionales que están entre el 0 y el 1. Muy bien, pues la función de Tomé me dice, el 0 va a ir a dar al 0. El 1 entre 1, pues va a dar a 1. El 1 medio va a dar a 1 medio. Hasta aquí, pues no hay nada nuevo. Y aquí, de estos dos, el 1 tercio y el 2 tercios, la función de Tomae les asigna el 1 tercio. Entonces, todos los que están en esta columna, con excepción de este, porque este ya lo contamos, van a dar al 1 tercio. Luego, todos los que están dije columna, todos los que están en esta fila van a ir a dar al 1 cuarto. Claro, todos menos los que ya tachamos. Entonces, el 1 cuarto va al 1 cuarto y el 3 cuartos va al 1 cuarto. Los demás no, porque esos ya los habíamos contado aquí y aquí. De manera análoga, todos los que quedan en esta fila irían a dar al 1 quinto,
todos los que quedan en esta fila irían a dar al un sexto y así nos iríamos. Ok, una vez hecho este análisis, podemos pasar a ver cómo se ve la gráfica de la función. Para ello voy a dibujar los ejes. Imagínense que aquí está el eje X, Y, perdón, aquí está el eje X. Voy a rescalar esto y voy a imaginar que aquí está el 1 y por acá está el 1, ¿sí? Digamos, no tengo la misma medida en un eje que en otro, simplemente para que me quepa. Voy a imaginar que aquí está el 1 medio. Luego por aquí va a estar el 1 tercio, 1 cuarto. Y así voy pensando en todos los valores de la forma 1 entre n. Muy bien. Yo sé que la función manda al 0, lo manda al 0. Al 1 lo manda al 1. Luego, el 1 medio, que estaría por aquí, va a dar a 1 medio. Luego tendríamos por ahí estaría el 1 tercio y 2 tercios. Y estos dos irían a dar a 1 tercio. Luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos el 1 cuarto. Dijimos que el 2 cuartos ya lo contamos y el 3 cuartos. Y estos dos irían a dar a 1 cuarto. Y no dibujé el 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, pero todos ellos irían a dar a 1 quinto y quedarían, déjenme dibujarlo simplemente para tener un poquito más de... Por aquí estaría el 1 quinto, por aquí estaría el 2 quintos, por aquí estaría el 3 quintos y por aquí estaría el 4 quintos. Bueno, todos estos, imagínense que aquí está el 1 quinto, todos estos van a dar a 1 quinto. Entonces, f de 1 quinto es 1 quinto, f de 2 quintos es 1 quinto, f de 3 quintos es 1 quinto, f de 4 quintos es 1 quinto. Y bueno, en general se van a ir apareciendo así como cada vez más cercanos al cero, se van a ir formando estas especies como de triangulitos, ¿sí? Si las ven aquí. A esta función también le llaman el árbol de Navidad, aunque es un árbol de Navidad medio raro. Y si se fijan, bueno, no he dibujado todos, los racionales van a quedar de esa manera como los he estado poniendo, y todos los irracionales, pues eso sí se quedan aquí. La gráfica los manda al cero. Muy bien. Esta es una idea esquemática de cómo es la gráfica de esta función. Y lo que vamos a demostrar, la afirmación que queremos demostrar, bueno, son dos. La afirmación 1 es que la función es continua en todos los irracionales, unión el cero. Entonces, si x está en el 0, 1 y f de x es igual a 0, es decir, x es igual a 0 o x es irracional, que eran los únicos dos casos en los cuales esta función vale 0. Entonces, f es continua. Y la afirmación 2 dice que si x pertenece al 0, 1 y x es un racional distinto de 0, entonces f no es continua. Y aquí quizás me faltó decir en x y aquí también en x. ¿Sí? Y quizás en vez de llamarle x, déjenme llamarle a, que es la notación que hemos estado usando. Aquí a,
A es continua en A. Y lo mismo acá. A. Muy bien. Entonces, la idea de este video es probar estas dos afirmaciones. Vamos a probar la primera, que es la más difícil, y luego vemos qué hacemos con la segunda. Ok, entonces para la afirmación 1, nosotros debemos tomar un número tal que f de a sea igual a 0 y ver que la función es continua en ese valor. Entonces, sea a en el intervalo 0, 1, tal que f de a es igual a 0. Entonces, lo que necesitamos demostrar es que f es continua en a. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues damos un epsilon mayor que 0 y lo que necesitamos demostrar es la existencia de un delta mayor que 0, tal que si x pertenece al intervalo 0, 1 y la distancia de x a a es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de a es menor que epsilon. Esa es simplemente la definición de que la función es continua en ese punto. Entonces, como esto es lo que queremos demostrar, déjenme subrayarlo para tenerlo presente. Ok, ahora, como la función vale 0, bueno, damos este epsilon y como la función vale 0, yo lo que necesito encontrar es este delta mayor que 0, tal que si x es un elemento del dominio y pasa esto de aquí, entonces f de x menos 0, que se quedaría simplemente el valor absoluto de f de x, es menor que epsilon. Entonces déjenme nada más reescribir eso para simplificar lo que yo quiero demostrar. Lo que yo necesito demostrar, como acabo de decir, es que existe delta mayor que 0, tal que si x es un elemento del dominio y la distancia de x a a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x es menor que epsilon. Pero observen que la función siempre toma valores mayores o iguales que 0, entonces el valor absoluto es simplemente el valor de la función. Ok, entonces una vez reescrito lo que yo quiero demostrar, lo subrayo para tenerlo presente. Muy bien, ahora sí, para este epsilon que yo di, sabemos por un corolario de la propiedad de Arquímedes que debe existir un número natural, existe n en los naturales, tal que 1 entre n es menor que epsilon. ¿Sí? Esto es por un corolario de la propiedad de Arquímedes. Nos vamos a quedar con este n fijo. Y ahora vamos a fijarnos en un conjunto que yo voy a definir como B, que son todos los números racionales que viven en este intervalo, que son de la forma P entre Q, donde P entre Q ya es la mínima expresión, es decir, estos dos son primos relativos, y además Q, es decir, el denominador, es menor o igual que N. Si se fijan, si regresamos a esta expresión que teníamos aquí, esta forma de acomodarlos, por allí estaría todos aquellos en los que el denominador es n mayúscula, los cuales irían a dar a 1 entre n, y justamente el conjunto B que estamos considerando es todos los racionales, el 0 no, todos los racionales que quedan por aquí arriba en este triangulito. ¿Sí? Pues creo que debe estar clarísimo que ese conjunto es finito, pero si no les queda claro que ese conjunto es finito, lo podemos ver de la siguiente manera. Lo voy a escribir como una observación. B es finito, ya que
la función h que va de b al conjunto 1, 2 hasta el n, cruz 1, 2 hasta el n, dada por h de p entre q, donde p entre q, p y q, perdón, son primos relativos. Entonces, la función que manda al racional p entre q lo manda al par p, q, pues este es un elemento de este conjunto, ¿sí? Del 1 hasta el n, cruz 1 hasta el n. Y claramente esta función es inyectiva. Y si esta función es inyectiva, pues entonces hay más elementos aquí que los elementos de acá. Pero como este conjunto es finito, estuvo ahí en sus ejercicios, como este conjunto es finito, cualquier subconjunto es finito y por lo tanto B es finito. Muy bien. Entonces, bueno, todo esto fue simplemente para ver que B es finito, pero creo que con esta forma de verlo debería quedar ya muy claro que es un conjunto finito. Muy bien. Entonces estamos aquí. Ahora me voy a fijar en todas las distancias de los elementos de B, más bien de los elementos de B al punto A. Entonces me voy a fijar en el conjunto de todas las distancias, es decir, de los valores absolutos de x menos A, donde x es un elemento del conjunto B. Pues observen que este conjunto es finito porque B es finito. Entonces, como A está fijo, yo puedo calcular tantos valores absolutos de x menos A como elementos en B. Entonces, este conjunto es finito. Y nosotros sabemos que los conjuntos finitos tienen mínimo y tienen máximo. Ese fue un ejercicio, creo, también de su guía. Eso quiere decir que existe m igual al mínimo de las distancias de x a A, donde x es un elemento de B. Y observen que A no es ninguno de estos elementos de B, porque A, quedamos que f de A era 0, y por lo tanto A es igual a 0 o A es irracional. Y los elementos de B son todos racionales distintos de 0. Eso quiere decir que x menos A siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, este mínimo también es mayor que 0. Déjenme regresar un poco a la gráfica de la función para explicar qué es lo que estoy haciendo. Y de hecho, déjenme copiarla para rayarla. Voy a ponerla aquí y vamos a explicar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Entonces, me fijé por ahí en un punto A. Yo no sé si es racional o es irracional, pero escogí el punto A. Aquí está. Sé que f de A es igual a 0. Entonces, digamos, la gráfica de la función en ese punto está aquí. Muy bien. Luego, dado el épsilon mayor que 0 que yo di, supongamos que el épsilon está por aquí. Imagínense que esta longitud es épsilon. Yo encontré un número natural tal que 1 entre n es menor que épsilon. Entonces, imagínense que ese número natural, más bien el 1 entre ese número natural, cae por aquí. Como 1 entre n es menor que épsilon, este está por debajo de épsilon. Ok. Luego me fijé en todos los elementos de los racionales de la forma P entre Q, donde Q es menor o igual que n. ¿Quiénes son esos? Pues son precisamente aquellos tales que la gráfica de la función queda por arriba de esta línea. Por ejemplo, todos estos son de la forma P entre Q, donde Q va a ser mayor que este n. ¿Sí?
Quiere decir que a partir de ese momento, a partir del n, ya todos f de cualquier racional va a ser menor que 1 entre n y por lo tanto va a ser menor que epsilon. Ahora, yo lo que necesitaba era encontrar un delta. Entonces me fijé voy a pintar de morado, me fijé en todos los puntos que estaban en el conjunto B. Bueno, en realidad esos elementos están aquí abajo. Deberían ser, déjenme marcarlos aquí abajo. ¿Sí? Sería como por aquí habría este. Luego me fijé en las distancias de mi punto a todos ellos. Por aquí hay una distancia, por aquí hay otra distancia, por aquí hay otra distancia. Me fijo en todas las posibles distancias. Como es una cantidad finita, existe el mínimo, que digamos el mínimo en este caso estaría como por aquí, y ese mínimo va a ser mayor que 0. Bueno, el delta que estoy buscando va a ser ese mínimo entre 2. Entonces, sea delta igual al mínimo entre 2. Y entonces el delta quedaría por aquí. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí en amarillo. Muy bien. Entonces la observación importante es la siguiente. Si x es un número racional tal que la distancia, bueno, un racional distinto de 0, tal que la distancia entre x y a es menor que delta, en particular va a ser menor que m. Y eso quiere decir que x no puede pertenecer al conjunto B, porque si perteneciera al conjunto B, estas distancias serían unas de las que estamos considerando aquí. Y sin embargo, esta distancia es menor que el mínimo de todas las distancias que ya consideré, lo cual sería una contradicción. Por lo tanto, pues X no pertenece a B, que es lo que ya puse ahí arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitábamos demostrar? Necesitábamos encontrar una delta, ya la encontré. Ahora hay que ver que esa delta funciona. ¿Qué significa eso? Pues lo que necesitamos demostrar es que para cualquier X en el intervalo 0, 1, tal que la distancia de X a A sea menor que delta, va a cumplir que el valor absoluto de f de x menos el de f de a, que ya sabíamos que era 0, es menor que epsilon. Y de hecho habíamos dicho pues que este valor absoluto en realidad se podía quitar porque todos los valores son mayores o iguales que 0. Muy bien, pues eso es lo último que tenemos que hacer para verificar que la función es continua. ¿Cómo se hace? Pues vamos a agarrar un x y ver que se cumple esta propiedad. Entonces, sea x un número en el 0, 1, tal que la distancia de x a sea menor que delta. Aquí hay varias opciones. Caso 1, si x es un irracional, es decir, x no pertenece a los racionales, pues entonces f de x es igual a 0, que ya sabemos que es menor que epsilon. El caso 2, si x es un número, es 0, si x es igual a 0, pues en este caso f de x también es igual a 0 y ya sabemos que es menor que epsilon. Y el caso interesante es el caso 3, que es cuando sí es un racional. Pero en ese caso ya habíamos dicho que si tenemos un racional distinto del 0, cuya distancia es menor que delta, entonces no puede estar en B. ¿Qué significa eso? Pues supongamos que X es de la forma P entre Q, donde P y Q son primos relativos. Como X no está en B, concluimos que Q tiene que ser mayor que N. ¿Por qué? Porque ¿quién era B? B eran todos aquellos
cuyo denominador era menor o igual que n. Si no está en b, el denominador tiene que ser mayor que n. Ok, entonces tenemos esto de aquí y por lo tanto f de x va a ser 1 entre q, pero como q es mayor que n, 1 entre q es menor que 1 entre n, y n mayúsculo lo habíamos escogido de tal manera que 1 entre n era menor que epsilon. Y si se fijan, esta desigualdad es justo la que queríamos demostrar. Por lo tanto, concluimos que la función f es continua en A para todo A en el 0, 1, tal que A es igual a 0 o A es irracional. ¿Sí? Si regresamos a esta gráfica, pues lo que hicimos fue trazar esta, bueno, teníamos aquí el 1 entre epsilon, lo que hicimos fue encontrar un número natural tal que 1 entre n fuera un poquito más chiquito y encontramos una vecindad alrededor del punto A en la cual todos los racionales, su denominador en su expresión mínima es menor que este n. Y eso lo usamos, lo pudimos hacer porque los racionales entre el 0 y 1, cuyo denominador en su expresión mínima es menor o igual que n, es una cantidad finita. Entonces, todos los racionales que caen en este intervalo, el f de la función cae por debajo de esta línea. Muy bien, esa fue la afirmación 1, que era probar la continuidad en los irracionales o en el 0. La afirmación 2 en realidad es mucho más sencilla. Vamos a demostrarla. La afirmación 2 lo que nos dice es que necesitamos demostrar que la función f no es continua en los números racionales distintos de 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues tomamos un número en los racionales intersección el 0, 1, a distinto de 0, y lo que tenemos que demostrar es que la función no es continua en a. Ahí. Entonces, sea a ahí, más bien borro aquí, y lo que hay que demostrar es que f no es continua en a. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que exhibir un epsilon, digamos un epsilon 0, vamos a ponerlo así. Lo que necesitamos demostrar es que existe epsilon 0 mayor estricto que 0, tal que para cualquier delta positivo va a existir un número del intervalo 0, 1, es decir, del dominio de la función, cuya distancia a A es menor que delta, pero tal que la distancia de f de x a f de a es mayor o igual que epsilon 0. Eso es lo que necesitamos demostrar para garantizar que la función no es continua en este número racional. Muy bien, entonces, como a es racional distinto de 0, pues existe dos números naturales, p y q, que son primos relativos, y tales que a es de la forma p entre q. En particular, f de a va a ser 1 entre q, el cual pues es mayor que 0. Vamos a definir epsilon 0 igual a 1 entre 2q. Entonces vamos a regresar a la gráfica de la función, la voy a volver a copiar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, imagínense que ahora el valor a que yo estoy considerando es un número racional distinto de 0. Imaginémonos, por ejemplo, que este de aquí es a.
¿sí? Supongamos que este no se llama 3/4, este de aquí se llama A. Ok. Como este racional es distinto de 0, su valor en este punto, el valor de la función en este punto, pues también es distinto de 0. Imaginemos como este de aquí es el valor, quedamos que A era de la forma P entre Q, entonces el valor de la función en ese punto va a ser 1 entre Q. Déjenme borrar todo esto y aquí sería 1 entre Q. Ok, y yo propuse como epsilon, como epsilon 0, propuse 1 entre 2Q. ¿Eso dónde quedaría? Pues quedaría como por aquí, 1 entre 2Q. ¿Sí? Y entonces yo tengo que dar cualquier vecindad de radio delta alrededor de este punto y necesito encontrar puntos tal que al aplicarle la función, la distancia entre las dos imágenes sea mayor o igual que este 1 entre 2Q. Pues eso en realidad ya es muy fácil porque ese número que estamos buscando, estos valores, en realidad es cualquier número irracional. Entonces, regresamos aquí a donde estábamos, dimos este epsilon 0, ahora tenemos que verificar que cumple esto que queramos. ¿Cómo se verifica eso? Pues damos un delta mayor que 0 arbitrario y como los irracionales son densos, deben estar de acuerdo que existe un valor R en un R en el intervalo 0, 1, pero que no sea racional, tal que la distancia de X a A es menor que delta. Es decir, existe R irracional tal que R pertenece al intervalo 0, 1, intersección A menos delta, A más delta. Ok, pues en este caso ya sabemos que f de R es igual a 0 y la distancia entre f de R y f de A sería igual al valor absoluto de 0 menos 1 entre Q, que es igual a 1 entre Q, y este de aquí sí es mayor estricto que 1 entre 2Q, que era el epsilon 0 que habíamos propuesto. Por lo tanto, concluimos que f de R menos f de A es mayor que epsilon 0 y esto prueba que no podemos encontrar un delta suficientemente pequeño tal que todos los valores del intervalo delta cercanos de A, la función f los mande a valores epsilon 0 cercanos de f de A. En otras palabras, f es discontinua en A. Y eso para todo número racional distinto de 0. Pues con esto terminamos este ejemplo, que bueno, es un ejemplo muy interesante porque uno tiene la idea, o nos han metido la idea en la cabeza, de que las funciones continuas son aquellas que podemos trazar sin despegar el lápiz del papel. Y bueno, este no es una función continua en todo el intervalo, pero sí en todos los irracionales, que son un montón. Y sin embargo, la gráfica pues tiene estos puntitos que están dando brinquitos por ahí, a pesar de que es continua en todos los irracionales. Muy bien, pues con este ejemplo terminamos este video y la siguiente semana lo que vamos a hacer es ver ya los teoremas fundamentales de las funciones continuas, que básicamente son que las funciones continuas en intervalos cerrados y acotados son acotadas, alcanzan su máximo, alcanzan su mínimo, y que las funciones continuas mandan intervalos en intervalos. Bueno, todo eso lo veremos la siguiente semana y con esto terminamos el día de hoy. Cuídense.